Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Presbiteriano Confesional. No he estado haciendo videos últimamente. Bueno, hacer videos igual conlleva su trabajo, el preparar todo, la cámara, computador, micrófono, etcétera, etcétera, preparar un tema. O sea, sí, igual es complicado, o sea, eso no tiene, o sea, no estoy diciendo que hacer un podcast no tenga que preparar nada, porque también tengo que preparar varias cosas, pero hacer un video igual conlleva trabajo, no es algo tan simple como a lo mejor algunos piensan. Pero bueno, ya estamos en esta labor, en este servicio de poder tener la confesión de fe de Westminster en audio para aquellos hermanos que a lo mejor la necesiten, ¿cierto? Que necesiten este material. Bueno, y con breves comentarios al respecto. Así que antes de comenzar, como es de costumbre, queridos hermanos, quiero invitarles a que se suscriban al canal un poco más abajo, que también le puedan dar a la campanita. ¿Por qué la campanita? A lo mejor tú te preguntas por qué a la campanita. Bueno, es que si tú le das a la campanita, cuando yo suba un nuevo video o un podcast, YouTube te va a enviar una notificación. O sea, te va a llegar allí a tu celular o a tu computadora, te va a llegar una notificación de que he subido un nuevo video. Bueno, y ahí podrás estar atento para poder verlo o oír si en este caso es un podcast. Bueno, también quiero hablar sobre literatura. Quiero recomendar también a hermanos que venden literatura. Y estos hermanos, bueno, ustedes ya los conocen porque los he nombrado en varios videos. Y estoy hablando de mi hermano de Neuma Literatura. Mi hermano de Neuma Literatura lo pueden encontrar en Facebook como también en Instagram, queridos hermanos. También está mi hermano de Un Camino, que también lo pueden encontrar en Facebook como también en Instagram. Yo he estado compartiendo la confesión de fe de Westminster y he estado dando algunos párrafos, algunas frases de un libro que es de estudio de la confesión de fe de Westminster, que en este caso sería de Williamson, que es para clases de estudio, y la recomiendo absolutamente. Y hablando de estas librerías online, puedes consultar con Neuma Literatura o mi hermano de Un Camino para ver si ellos te la pueden ubicar para que la puedas comprar, ¿cierto? Obvio. Por lo tanto, queridos hermanos, comenzamos un nuevo podcast de la Confesión de Fe de Westminster. Y hoy estamos en el capítulo 3. Pasamos al capítulo 3 de la Confesión de Fe sobre el decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios. ¿Qué es el decreto eterno, cierto? Yo creo que a lo mejor hay personas que a lo mejor no han estudiado teología o un poco de doctrina y no comprenden qué es el decreto eterno, ¿cierto? Y vamos a estar hablando brevemente hoy sobre esto y qué es lo que dice también la confesión al respecto del decreto eterno de Dios. Así que vamos a comenzar con el párrafo 1 en adelante. La confesión de fe de Westminster, capítulo 3. Dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencias de las causas segundas, sino que más bien las establece. Ahora pasamos al párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones supuestas, sin embargo no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Párrafo 3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna. Párrafo 4. Estos ángeles y también los seres humanos, así predestinados y preordenados, están
particular e inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Párrafo 5. A aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas, como condiciones o causas que le mueven a ello, y todo para alabanza de su gloriosa gracia. Lo que distingue a una persona de una cosa o ser sin personalidad es que una persona actúa de acuerdo a un propósito. Dios es una persona infinita, eterna e incambiable. Escucha bien, querido hermano. Dios es una persona infinita, eterna e incambiable. Por lo tanto, su plan o propósito debió haber sido siempre una parte de su existencia infinita, eterna e inmutable. Las Escrituras así lo testifican. Esto está en Hechos 15:18. Si puedes buscar Hechos 15:18. Así dice el Señor, que hace esas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y una anécdota, queridos hermanos, para hacer como un paréntesis, cada vez que voy a grabar un video o un podcast, los animalitos, los caninos, los perritos comienzan a ladrar. Pero bueno, vamos a seguir. Yo creo que eso no nos molesta tanto y a lo mejor ustedes no lo escuchan como yo lo puedo oír. Las Escrituras, para seguir, queridos hermanos, las Escrituras hablan de esto como su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un propósito inmutable, Hebreos 6:17. La infinitud de ello se ve en el hecho de que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, Efesios 1:11. Viéndolo así, ya no es tan asombroso que Cristo podía decir con confianza que ni siquiera un gorrión caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Mateo 10:29. Como la Biblia declara que el sistema completo de todo se halla bajo el control de Dios, Efesios 1:11, declara con igual insistencia que cada cosa, sin importar su pequeñez ni insignificancia, se ve ordenada de antemano por Dios en su plan perfecto. Aún sucesos que parecieran al azar pueden ser y lo son, escucha, queridos hermanos, profetizados de antemano por los verdaderos profetas de Dios. Vea Primera de Reyes 22 del 1 al 4 y especialmente los versículos 23, 34 y 37. Las acciones libres de los hombres también son predestinadas por Dios. Por favor, note esto, querido amigo. Estos actos son a la vez libres y predestinados. Es decir, los que cometen estos actos lo hacen porque así lo quieren. Aún así, los actos que cometen son predestinados por Dios de tal forma que las Escrituras dicen que tienen que suceder. Cristo dijo: ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Esto está en Mateo 18:7. Esta declaración reconoce dos cosas. Número 1, pon atención. La certidumbre del suceso, del evento futuro. Y número 2, que los que llevan a cabo el hecho lo harán con libertad y por lo tanto con culpa. Asimismo, en Hechos 2:23 vemos que Cristo, siendo entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, también fue entregado por medio de gente malvada que, entre paréntesis, lo mataron clavándolo en la cruz. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel
contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Tal como Dios predetermina acciones malvadas que se llevan a cabo libremente, así también Él predetermina buenas acciones, las cuales también se llevan a cabo libremente. Los cristianos se arrepienten, creen y buscan hacer la voluntad de Dios porque quieren hacerlo, pero en este caso Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En este caso hay un trabajo interno del Espíritu de Dios, lo cual está totalmente ausente en los malvados, pero aún así esto no quiere decir que los buenos, conversos, a diferencia de los malvados e inconversos, no sean libres para hacer lo que Dios ha predestinado que hicieran. Bueno, queridos amigos y hermanos, podemos ver claramente que Dios es soberano. No es soberano a medias, ni soberano un 90% o un 99%, para nada. Cuando hablamos de un Dios eterno, de un Dios soberano, es porque es soberano, la misma palabra lo dice. Y Dios ha determinado cada una de las cosas que suceden en este mundo. A lo mejor nos cuesta entenderlo, pero también nos cuesta reconocerlo por nuestra propia naturaleza pecaminosa. El aceptar que existe una autoridad por sobre nosotros, quien ha determinado cada una de las cosas y cada uno de los sucesos. Claramente, en cierto sentido, como dijo un pastor hace años atrás, existe una cierta libertad en el espacio y el tiempo, una libertad horizontal que podemos ver o percibir entre nosotros. Pero hablando en vertical, con respecto a Dios, no existe libertad. No existe ese libre albedrío que muchos cuidan o que muchos idolatran. Dios es soberano y ha determinado cada una de las cosas que sucedan, que sucedieron y que van a suceder. Sé que para muchos de ustedes a lo mejor esto cuesta comprenderlo, pero que más que comprenderlo es aceptarlo por fe y también descansar en la soberanía de Dios. Hoy como Chile, hablando de nuestro país, de lo que ha sucedido, de lo que está pasando con respecto a lo político, a lo social, a las ideologías que se han apoderado ya de bastantes instituciones, y una de ellas también es la iglesia, creemos y también debemos aceptar que Dios es soberano en esto y que nada se escapa de su poderosa mano. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con todo esto. Y la palabra de Dios también es testigo de esto. Vemos a Faraón, vemos a Nabucodonosor, cómo Dios usó a Babilonia, usó a reyes que no eran reyes convertidos, ¿cierto? Claramente, sino que eran reyes perversos, pero los usó con sus fines. Fines que llevarían ¿a qué? Fin principal, la gloria de Dios. Así que debemos descansar, queridos hermanos, en la absoluta soberanía de Dios en este tiempo. Debemos reconocer a este Dios soberano, reconocerlo como nuestro Señor. Con respecto a la predestinación, que también muchos la niegan mayormente los arminianos, y que también no aceptan a un Dios soberano. Bueno, voy a citar un poco a Williamson. He citado bastante a Williamson y lo voy a citar nuevamente en esto. Dice que Dios es el que determina quién será y quién no será salvo. Es una de las enseñanzas, escucha querido hermano, más claras de las Escrituras. La razón que tan rara vez se reconoce tiene que ver con la perversidad humana y no con que sea oscura la enseñanza de la Biblia. Y esto es lo que decía hace un poco, tiene que ver con aceptar la soberanía de Dios, aceptar a este Dios vivo, a este Dios poderoso. Y nuestra naturaleza, como es pecaminosa, no acepta a este Dios. La mayor causa de la perversidad del hombre en mal entender las Escrituras con respecto a este asunto es su deseo perenne de pensar mejor de él mismo de lo que merece. Si tan solo podemos recordar que el hombre merece nada más que la ira y la condenación, si tan solo podemos enfrentar esta verdad tan solemne y terrible,
Si tan solo podemos mantener esta verdad siempre delante de nosotros, entonces estaremos en condiciones para aceptar lo que las Escrituras dicen con tanta claridad. Y las Escrituras simplemente dicen así, que Dios concede a algunos hombres lo que sin duda ricamente merecen, es decir, la condenación, mientras que a otros les da el regalo completamente inmerecido de la salvación, lo cual no merecen de ninguna forma. El ejemplo clásico de las Escrituras es el de Jacobo y Esaú. Eran mellizos. Por naturaleza, tenían todo en común. Su herencia era la misma, así como también su contorno. Aún así, antes que nacieran o hayan hecho algo bueno o malo, para confirmar el propósito de la elección divina, esto está en Romanos 9:11, Jacob fue escogido para la vida eterna y Esaú fue pasado por alto y dejado a su merecido castigo. Y con respecto a esta obvia discriminación, el apóstol simplemente dice, escucha bien, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Romanos 9:18. Y para que no intentemos subvertir el claro significado de estas palabras, Pablo procede a insistir que Dios, como el alfarero, tiene derecho de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Romanos 9:21. Dios tiene el derecho, escucha hermano, Dios tiene el derecho de maldecir a Esaú, quien merece la condenación y de dar. ¿Quién, queridos hermanos, también merece la condenación? Porque eso es lo que cada uno de nosotros merecemos. Y bueno, y en esto vamos a ir avanzando claramente la confesión de fe de Westminster, hablando sobre el pacto de obras con Adán, ¿cierto? Donde todos caemos en pecado y nacemos en pecado y la ira de Dios está sobre nosotros todos nuestros días. Por lo tanto, necesitamos un Salvador, necesitamos un sustituto. Y este precioso sustituto es Jesucristo, queridos hermanos. Así que te invito a seguir en esta confesión de fe de Westminster, o mejor dicho, en estos podcasts sobre la confesión de fe de Westminster, que Dios mediante estaré subiendo entre semanas, queridos hermanos. Así que recuerda esto, comparte este material. Si hay hermanos que necesitan este material, compártelo, envíalo por WhatsApp, por mensajería, y queridos hermanos, distribuye este material. Y también te pido, claramente, que me apoyes con un buen like, que también te suscribas. Y que si quieres apoyar el canal, apoyar este canal, te bendice, puedes unirte a la membresía, querido amigo y hermano. Así que nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Y por favor recuerda, apóyame con un like para cerrar las bocas de los progresistas que no quieren que este canal continúe. Así que nos vemos, hasta luego, chao.